Stanley Martin Lieber, más conocido como Stan Lee, fue un escritor y editor de cómics estadounidense, además de productor y actor ocasional de cine. Es principalmente conocido por haber co-creado personajes icónicos del mundo del cómic tales como Spider-Man, X-Men, Los Cuatro Fantásticos, Hulk, Iron Man, Thor, Daredevil, Doctor Strange, Black Panther, Ant-Man y Bruja Escarlata, entre otros muchos superhéroes, casi siempre acompañado de los dibujantes y escritores Steve Ditko y Jack Kirby. El trabajo de Stan Lee fue fundamental para expandir Marvel Comics, llevándola de una pequeña casa publicitaria a una gran corporación multimedia. Todavía hoy, los cómics de Marvel se distinguen por indicar siempre, Stan Lee presenta, en los rótulos de presentación. También tuvo un programa televisivo en History Channel en donde buscaba superhumanos, reales. Biografía. Stanley Martin Lieber nació el 28 de diciembre de 1922 en Manhattan, Nueva York, hijo de Celia y Jack Lieber, un matrimonio de inmigrantes judíos rumanos. Su padre era sastre y tuvo dificultades en su trabajo debido a la Gran Depresión. Stan tenía un hermano menor, Larry Lieber. En 2006 dijo haber disfrutado de los libros y películas, especialmente las protagonizadas por Errol Flynn. Estudió en el Instituto David Clinton del Bronx, mientras ejerció diversos trabajos como recadero, escritor de obituarios y de comunicados de prensa, hasta que a finales de 1940, poco después de concluir la escuela secundaria, consiguió un trabajo de ayudante en la editorial Timely Comics, entonces propiedad de Martin Goodman. A los 20 años, debutó como guionista con un relato de 2 páginas protagonizado por el Capitán América. Su objetivo entonces era convertirse en un escritor a la altura de sus admirados Robert Louis Stevenson, Arthur Conan Doyle o Edgar Rice Burroughs. Queriendo reservar su nombre para futuras novelas, firmó este primer trabajo con el seudónimo, Stan Lee. Décadas después, cambió oficialmente su nombre, adoptando el seudónimo por el que era ya universalmente conocido. A veces es llamado también, Stan the Man. En 1960 Stan Lee estaba a punto de dejar Marvel Comics, pero su mujer le convenció para que crease el cómic que deseaba hacer. Y en 1961 le llegó el éxito, con la creación de Los Cuatro Fantásticos, pero todavía tenía muchas historias más por crear. En unos pocos años, creó junto con Jack Kirby y Steve Ditko a la gran mayoría de los personajes clásicos de la editorial. Este éxito hizo que Marvel se convirtiera en la editorial más importante del momento, y marcó el comienzo de la llamada Edad de Plata del cómic estadounidense. Stan Lee permaneció durante gran parte de los 60 como redactor jefe de la apodada a partir de entonces, Casa de las Ideas, y fue sucedido por su ayudante, Roy Thomas. Incansable difusor de Marvel y emblema de una época y una forma de hacer cómics, Stan Lee no dejó de escribir columnas y guiones ocasionales. Entre ellos, la serie de especiales, Just Imagine Stan Lee, de 2001, para DC Comics, la principal competidora de Marvel, donde recreaba a los principales personajes de su universo. Desde que se estrenó el UCM, en 2008, Stan Lee ha ido recibiendo homenajes simbólicos, a modo de cameo, en la mayoría de sus películas. Ello a pesar de que, en ocasiones, su estado de salud y su avanzada edad le impedían desplazarse hasta los sets de rodaje. Se casó con Joan Clayton Bucock el 5 de diciembre de 1947. Su hija Joan Celia J. Lee nació en 1950. Su otra hija, Jan, nació en 1953 y murió a los 3 días de vida. En 1981 los Lee se trasladaron a la costa oeste. Tras 69 años de matrimonio, en julio de 2017, fallece su esposa Joan de un derrame cerebral, a los 93 años. Un año más tarde, el 12 de noviembre de 2018, fallece Stan Lee, a causa de un paro cardiorrespiratorio producido por una neumonía, en el Hospital Cedars-Sinai de Los Ángeles, a la edad de 95 años. En mayo del año siguiente, su agente privado, Keia Morgan,
es arrestado por abuso de mayores, acusado de fraude y robo durante los últimos años de la vida de Stan. Obra. Entre sus creaciones destacan personajes que forman parte de la iconografía universal como Spider-Man, los X-Men, Iron Man, Thor, el Doctor Strange, Daredevil, los Cuatro Fantásticos, el Increíble Hulk, los Vengadores, Pantera Negra, Silver Surfer, y Nick Fury, además de su intromisión al mundo del manga con Iron Man y el Guion de la serie Último. Su carisma y capacidad creativa influyeron en muchos autores posteriores. Algunos de los rasgos característicos de su obra son: la humanización de los personajes, más allá de su identidad superheroica. Para ello, insiste en que todos sus héroes deben tener un punto débil. Un lenguaje grandilocuente y recargado, que en el caso de artículos y textos publicitarios, llega a estar entre la autoparodia y lo circense. Daba una gran libertad de movimientos a sus dibujantes, por medio del llamado método Marvel, le hacía una sinopsis de la historia, que pasaba al dibujante, y luego escribía los diálogos basándose en el dibujo acabado. En ciertos casos, esto hacía difícil saber qué parte de la historia era de Lee, y qué parte del dibujante y qué parte era del guionista. Insistió en llamar a sus personajes con nombre y apellido con la misma letra inicial. Libros. Lee, Stan, Meir, George. Excelsior, The Amazing Life of Stan Lee. Simon y Schuster. ISBN 9780743228008. Lee, Stan. Origins of Marvel Comics. Marvel Entertainment Group. ISBN 9780785105510. Lee, Stan, David, Peter. Amazing, Fantastic, Incredible, A Marvelous Memoir. Simon y Schuster. ISBN 1501107771. Comics. DC Comics. Marvel Comics. Simon y Schuster. Otros. En otros medios. Cine y televisión. En cada una de las películas que se hacen de Marvel, Stan siempre actuó como productor ejecutivo aunque no haga uno de sus famosos cameos. Cameos en películas de Marvel. Otras apariciones. Videojuegos. Stan Lee narra el videojuego del año 2000 Spider-Man y su continuación de 2001 Spider-Man 2, Enter Electro. En el videojuego Spider-Man, Shattered Dimensions, Stan Lee es el narrador que aparece en el inicio, el desarrollo y el final narrando momentos de la historia. Stan Lee aparece en el videojuego Marvel Ultimate Alliance 2 como el senador Libar. Vuelve a interpretar al alcalde de Ciudad Superhéroe en el videojuego Marvel Super Hero Squad y sus secuelas. Aparece en el videojuego Dead Rising 2 como un superviviente en el comienzo del juego, sin embargo, muere comido por los zombies. Stan Lee aparece en el videojuego de la película de Amazing Spider-Man como personaje Yugabal con las habilidades del Spider-Man. Además, es el propietario del piso donde vive Peter Parker en el videojuego. Aparece también en Lego Marvel Super Heroes como personaje Yugabal. En el MMORPG Marvel Heroes aparece dándole voz a un vendedor de armas llamado Eillant Lee que se encuentra en el Helicarrier. Aparece en el videojuego de Amazing Spider-Man 2 como vendedor de cómics, muñecos y objetos relacionados con Spider-Man, donde Spidey en la ciudad encontraba trozos de cómics y los podía ver en la tienda pero exclusivamente en inglés. Aparece en el videojuego Spider-Man para PlayStation 4 de 2018, observando a Peter y Mary Jane cenando en un restaurante, comentando que es su pareja favorita. En Spider-Man, Miles Morales aparece en forma de estatua como homenaje a su fallecimiento con la que se puede interactuar para desbloquear un trofeo, a lo que Miles dice, un héroe del mundo real.